Introducción al infarto agudo de miocardio. Esta se considera como un ataque cardíaco, es decir, debido a lo que es la muerte del músculo cardíaco, eh, es que va a ser provocada por lo que es una isquemia prolongada y grave. Es decir, esta isquemia ya sabemos que es una disminución del flujo sanguíneo, irrigación en el tejido, que llega hasta un 10% a causar, llega a ser severa, entonces también prolongada porque dura 20 a 30 minutos. Esto como consecuencia va a producir lo que es la necrosis de lo que es el músculo cardíaco, causando obstrucción aguda en la arteria coronaria. Generalmente esto es causado por una aterotrombosis, es decir, una erosión de la placa aterosclerótica con el trombo, disminuyendo lo que es el flujo sanguíneo, provocando isquemia, esto de manera irreversible en el corazón o en el músculo cardíaco. Vamos a lo que es la epidemiología del infarto agudo de miocardio. Bueno, el infarto agudo de miocardio es una de las principales causas de muerte en el mundo. En general afecta más a los hombres mayores de 45 años y a las mujeres después de los 55. En las mujeres esto se ve afectado ya que las hormonas femeninas ofrecen cierta protección antes de lo que es de la menopausia. Los principales factores de riesgo serían lo que es el tabaquismo, hipertensión, diabetes, dislipidemia, sedentarismo, obesidad y antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares también. En países como Bolivia, el problema está en aumento por varios factores. Estos pueden ser debidos a lo que es el cambio de estilo de vida, cambios en la dieta, menor actividad física, falta de acceso a lo que es atención médica preventiva y mayor prevalencia de enfermedades crónicas. Bueno, pasando. Buenas noches, doctora. Yo soy Hanses Pati Mauricio y vamos a hablar de la etiología del infarto agudo de miocardio. Primeramente, hablando de la etiología del infarto agudo de miocardio, tenemos que mencionar que esto tiene una causa principal, la cual son enfermedades arterioscleróticas, las cuales van a afectar más que todo a las arterias coronarias. Entre su principal causa es porque van a haber estas formaciones, como se puede ver en la imagen, de estas placas, los cuales van a afectar a la capa endotelial de los vasos como tal, y estos van a reaccionar ¿para qué? Para que haya una producción de tromboxano A2, los cuales estos van a formar lo que es el trombo. Cuando hay una formación de trombo y la placa aterosclerótica, va a haber una obstrucción de la arteria coronaria como tal. Y cuando hay una obstrucción, esto va a provocar lo cual es una disminución en gasto cardíaco, lo cual significa que bueno, el oxígeno, todos los componentes que vienen de la sangre al corazón, no van a estar llegando. Entonces va a haber una disminución del metabolismo y por ende va a haber, como se puede decir, un isquemia como tal en la capa miocárdica, lo cual va a aumentar la frecuencia cardíaca para, se puede decir, aumentar los niveles requeridos y también para que llegue sangre al corazón como tal. También se puede decir que además de tromboxana 2 llega a liberar otros componentes que llega a provocar lo que es el vasoespasmo de la arteria coronaria como tal. Como se puede ver en la imagen también, podemos ver lo que es un vasoespasmo de la arteria coronaria. En aquí podemos ver la placa y el coágulo como tal. Este vasoespasmo va a afectar más que todo a la contracción, va a haber una contracción prolongada de la arteria coronataria como tal. Y más que todo eso se le da etiología, además de que los factores de riesgo que va a haber entre, va a tener la persona a tener esta enfermedad de infarto agudo de miocardio, va a ser la hipertensión, la diabetes, la hipercolesterolemia y el tabaquismo, entre otros factores que va a tener, como es el sedentarismo y otros tipos de estilos de vida malos. Bueno, vamos a pasar a lo que es la fisiopatología del infarto agudo de miocardio. En la fisiopatología del infarto comienza con una placa de ateroma en la arteria coronaria. Esta placa está formada por grasas, colesterol y células inflamatorias. Em, bueno, estas células inflamatorias que se van a ir acumulando en lo que es en la pared del vaso. En determinado momento, esta placa puede romperse. Al romperse se activa un proceso de lo que es de coagulación y se forma un trombo que bloquea el paso de la sangre, como se puede ver también en la imagen.
Al bloquearse la arteria del oxígeno no llega al músculo cardíaco, entonces esto genera una isquemia y si se mantiene por más de 20 a 30 minutos puede provocar lo que es una necrosis, es decir, muerte del tejido cardíaco. Cabe recalcar que esta comienza en la zona más interna del músculo, llamada subendocardio, y puede extenderse hacia afuera si no se actúa a tiempo, llegando a ser un infarto transmural. Durante todo este proceso hay una inflamación, una vasoconstricción y liberación de sustancias que agravan lo que es el daño, lo que puede llevar a arritmias, insuficiencia cardíaca o incluso ruptura del corazón. Eso ya sería en casos más graves. Ahora vamos a hablar de lo que es la clínica de infarto agudo de miocardio. Esto más que todo va a haber signos físicos y síntomas, los cuales nos va a comunicar en el paciente y los cuales vamos a ver. Entre los signos físicos va a haber palidez, que va a tener la cara blanquecina, la fácil blanquecina, la sudoración abundante que va a tener el paciente, la frialdad en las extremidades que va a tener, que va a sentir o que nosotros vamos a sentir, y el signo de Ilben. El signo de Ilben es el dolor, o más que todo cuando el paciente llega a tocarse en la región externa y va a decir que siente dolor y va a agarrarse fuertemente ese sector más que todo. Entre los síntomas que vamos a tener, dolor en el pecho, que va a ser en la región retroesternal y que va a ser variando a veces en brazo izquierdo o en brazo derecho. La disnea, las náuseas y vómitos que va a tener el paciente, en la ansiedad que se va a notar, que nos va a decir el paciente por el dolor o tal vez por la preocupación que este llega a tener. En cansancio, la letargia, va a estar letárgico el paciente y las palpitaciones que van a ser característicos en el infarto agudo de miocardio. Y además, Entre los diagnósticos tenemos lo que es el electrocardiograma seriado, esto para detectar la elevación o depresión del segmento ST, onda Q o inversión de la onda T. También los marcadores como lo que es la troponina, que es sensible, específico para daño miocárdico, tras horas de 3 a otras 6 horas después de la necrosis. También la mioglobulina, que no son tan utilizadas entre esas enzimas, ¿no? Y la otra para detectar lo que es el reinfarto, también las pruebas imagenológicas como la angiografía coronaria. Estas es un estándar para visualizar obstrucciones, oclusiones o para intervenciones percutáneas, ¿no? También la resonancia magnética cardíaca para cuantificar la extensión del infarto, lo que es el ecocardiograma, para la evaluación ventricular o función ventricular y complicaciones que puede ver tanto cardíacas mecánicas, ¿no? Vámonos a lo que es las pruebas de laboratorio del infarto agudo de miocardio. Siguiente diapositiva. Bueno, en esta estarían lo que es, para diagnosticar un infarto se necesitan pruebas de laboratorio que detecten daño en el músculo cardíaco. Los principales biomarcadores cardíacos serían lo que son las troponinas I y T, son las más específicas, bueno, son las más específicos y confiables. Se elevan entre las 3 y 6 horas después del inicio del infarto, alcanzan su pico a las 12 y 24 horas y pueden permanecer elevadas por varios días. También la CKMB, la creatin fosfosinasa, MB, también se eleva a las pocas horas, pero esta vuelve a lo que es la normalidad dentro de las 48 y 72 horas, lo que ayuda a detectar si hubo un segundo infarto poco después del primero. También en estas podemos ver lo que es la mioglobina. Es la más rápida en elevarse, que esta sucede entre las 1 y 2 horas, pero no es específica del corazón, ya que también se eleva por daño en otros músculos. Otros estudios útiles incluyen lo que es el hemograma. En este puede mostrar lo que es una leucocitosis por inflamación o anemia, glucosa en sangre. La hiperglucemia puede aparecer incluso en pacientes sin diabetes. El perfil lipídico también se recomienda tomarlo en las primeras 24 horas. La creatinina y electrolitos son importantes para ajustar lo que es el tratamiento. tenemos que mencionar que dentro de las pruebas imaginológicas eh, va a ser más que todo por el electrocardiograma. En el electrocardiograma de ecografía
eh, la angiografía coronaria y la tomografía computarizada. ¿Pero por qué? Más que todo en el electrocardiograma va a deberse porque va a haber un signo característico con base de elevación de NST. Como podemos ver en aquí, NST está elevado, pero también se puede clasificar en NST disminuido o sin ST. En los electrocardiogramas no se puede ver en aquí, pero estas son las características del electrocardiograma. Además de que va a haber signos como de isquemia, el infarto y la necrosis como tal, los cuales van a tener otros signos electrocardiográficos distintos. En el ecocardiograma vamos a ver más que todo la FEP o la fracción de eyección, los cuales tenemos que clasificar en FEP1, FEP2, FEP3 y FEP4, los cuales nos van a ayudar para el diagnóstico. Y la angiografía coronaria, como podemos ver en la imagen, aquí podemos ver lo que es una angiografía y podemos ver lo que son las arterias, las arterias que están en el corazón, los cuales podemos ver con la disminución o la atenuación de estas mismas, las cuales nos indican que va a haber un proceso que ya no va a haber tanta circulación como tal en estas arterias. Y luego la tomografía computarizada o coronaria es opcional, más que todo para ver la morfología y ver si hay otras áreas afectadas, además de músculo de corazón o otros, o si llega a afectar a otros lugares. Y vamos a avanzar con lo que es el tratamiento no farmacológico. En el tratamiento no farmacológico, llegamos a tener este esquema, lo cual va a ser muy útil a la hora de recomendar al paciente. Más que todo, tenemos múltiples puntos, los cuales va a ser la comida equilibrada, no tanta en colesterol, frutas, verduras. Vamos a tener que recomendarle hacer deporte diariamente, dependiendo de la edad que tenga el paciente. El control de estrés, que puede ser un factor de riesgo. Cuidar el nivel de glucosa, que la diabetes, como dije anteriormente, es un factor de riesgo. Controlar la tensión arterial, comprueba el índice de masa corporal y que tenemos que revisar más que todos los niveles de colesterol y las comidas que el paciente llega a tener. Luego en dejar de fumar, luego tenemos que llegar a tener en la consulta de antecedentes familiares, quizás no llegas a tener un infarto agudo de miocardio familiar, pero llega a tener una enfermedad cardíaca que puede llegar a ser precursora a un infarto agudo de miocardio y que puede llegar a afectar más que todo al paciente. Y consultar al médico y a los farmacéuticos como tal, ellos van a tener más que todo, mm, van a saber lo que recomendar, más que todo estos consejos y algunos otros tipos de consejos que le puedan ayudar al paciente. Y como en tratamiento farmacológico tenemos que múltiples fármacos o grupos de familias de fármacos para este tipo de enfermedad. Entre los más destacables es los antiagregantes plaquetarios como el ácido acetilsalicílico que va a afectar a la producción de prostaglandina A2, va a disminuir, ¿no? Y no va a haber tanta agregación plaquetaria. El clopidogrel que va a afectar más que todo a los receptores PDA, de las plaquetas, los cuales van a evitar la agregación plaquetaria. Los beta-bloqueantes que son cardioprotectores y que van a disminuir la frecuencia cardíaca. Enalapril, que es un IECA, que es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, los cuales van a disminuir lo que es la producción de angiotensina 2 y que van a ayudar a la vasodilatación de las arterias coronarias. La atorvastatina, que este más que todo va a afectar a la producción de colesterol, inhibiendo la enzima de HLG2 y que sintetiza el colesterol y va a bajar los niveles de LDL. Y la nitroglicerina, que es un vasodilatador porque llega a liberar óxido nítrico a la sangre, los cuales es un vasodilatador potente para el paciente con tal. Bueno, con el pronóstico del infarto agudo de miocardio, el pronóstico del infarto depende principalmente de qué tan rápido se actúe. Si el paciente llega pronto al hospital y se le logra reabrir la arteria coronaria a tiempo. El- y según esto, el pronóstico puede mejorar mucho. Un factor clave es el tiempo, portabalón, que se refiere al intervalo entre que el paciente entra al hospital y se le realiza la perfusión. Por ejemplo, puede ser lo que es la angioplastía. Cuanto más corto se hace ese tiempo, menor daño habrá en el corazón. También influye la extensión del infarto. Si es un infarto grande o
o afecta o a la parte anterior del corazón, puede dejar más secuelas. También la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Si está por debajo del 40%, el riesgo es insuficiencia cardíaca o muerte aumentada. Y complicaciones puede estar como las arritmias graves, shock cardiogénico o ruptura del corazón. Estas agravan mucho el pronóstico. También tiene que estar, en estas también está incluida lo que es la edad y enfermedades previas, como personas mayores con diabetes, hipertensión o enfermedad renal. Esas tienen más riesgo de complicaciones. Bueno, pasando. En cuanto a la prevención, tenemos la prevención primaria que se basa en el control de factores de riesgo, sobre todo el riesgo de tabaquismo, hipertensión, diabetes y lo que es la dislipidemia, control de dieta y lo que es el ejercicio adecuado. En cuanto a la prevención secundaria, es el tratamiento adecuado farmacológico, cambios de estilo de vida adecuados, control estricto de factores de riesgo, también lo que es la rehabilitación cardíaca en casos de tener alguna repercusión cardíaca. También en cuanto a la conclusión, podemos decir que el infarto agudo de miocardio, esto es una emergencia médica que requiere un diagnóstico inmediato y para evitar lo que es el daño miocárdico y disminuir lo que es la mortalidad, preveniendo así el control y factores de riesgo esenciales, mejorando lo que es el pronóstico de vida y también lo que es incluye lo que es la prevención, la terapia farmacológica continua, ¿no? En los cambios de vida adecuados. También tener un enfoque sobre la aterosclerosis y sus complicaciones, ya que esto llega a evolucionar a lo que es la trombosis o lo que llega a ser causa principal, ¿no? De lo que es el infarto agudo de miocardio.